Mi nombre es Natalia Pérez y en este video les voy a hablar de los indicadores de gestión y medición del desempeño. Para iniciar esta temática es importante traer a colación una frase que normalmente se le atribuye a Peter Drucker, quien es considerado el padre del management moderno, pero que realmente es una frase de Lord Kelvin, quien era un físico y matemático británico que indicaba que lo que no se definía no se podía medir y lo que no se medía no se podía mejorar, o sea que lo que no se mejora se degradaría siempre. Pero bueno, ya sabiendo realmente quién fue el autor de la frase, vamos a dar lectura a ella. Lo que no se puede medir no se puede controlar. Lo que no se puede controlar no se puede gestionar. Lo que no se puede gestionar no se puede mejorar. Básicamente en esta frase nos están hablando del mejoramiento continuo a partir de la medición, o sea que la medición se convierte en necesaria para toda la gestión organizacional. Incluso esta forma parte del proceso administrativo. Entonces vamos a ver un poco algo del proceso administrativo. Recordemos que cuando estamos hablando de este proceso administrativo, estamos hablando de lo que una organización debe realizar para poder llevar a cabo todos sus objetivos empresariales. Este proceso administrativo se compone de estas 4 fases o 4 etapas: de planear, organizar, dirigir y controlar. Cuando hablamos de planear, recordemos que estamos hablando de temas como de la misión, de visión, de objetivos, de estrategias, es decir, cuando estamos definiendo el curso de la organización, cuando estamos buscando qué es lo que la organización va a hacer, a dónde debe ir la organización y cómo debe llegar allí. Recordemos que esto adicionalmente requiere la evaluación de los cambios y las restricciones internas y externas, de los pronósticos, de la fijación de objetivos, del desarrollo de estrategias políticas y la preparación de planes de acción. Bueno, también recordemos que el segundo paso o proceso es la organización. Esta tiene que ver con decidir quién hace qué. Es decir, esto requiere la definición y agrupación de actividades, la asignación de responsabilidades y el establecimiento de medios de comunicación, coordinación y control. Aquí, como nos indica la imagen, se divide el trabajo y adicionalmente se define el proceso de coordinación. Bueno, luego tenemos la fase de dirección. Esta consiste en determinar qué se debe hacer y cuándo se debe hacer y propiciar que todos los que trabajen en la organización estén en estrecha colaboración, brindando lo mejor según sus propias capacidades. Aquí realmente el tema de toma de decisiones e integración es clave y fundamental para poder llevar a cabo este paso de la mejor manera. Y por último tenemos el control. El control siempre va a estar relacionado con la medición, con la comparación y adicionalmente con la identificación de estándares. Aquí el control siempre va a consistir en medir, en supervisar los resultados y, como lo acabamos de mencionar, en comparar las mediciones con los planes y, cuando sea necesario, tomar las medidas correctivas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, desde la fase de planeación se está controlando. Todo se realiza a través del control. ¿Por qué? Porque cuando determinamos las variables claves del éxito, estas están asociadas a los objetivos y a los recursos disponibles. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que vamos a planear, obviamente tenemos que partir de estas variables clave. Cuando vamos a ejecutar, obviamente es igual a separar el trabajo y a dirigir. Siempre vamos a necesitar el tema del control. O sea, que es el control mediante la generación de la información el que provee los insumos para la adecuación y oportuna toma de decisiones, de preferencia preventivas, y esto mantiene a la organización en la senda del éxito. Es curioso y algo contradictorio que anteriormente siempre veíamos al control como algo negativo. Siempre lo concebíamos como algo fiscalizador, restrictivo. Incluso se mencionaba que el control impedía el desarrollo de las habilidades personales y la creatividad. Siempre lo tomábamos así, como una atadura o una limitación. De hecho, le damos una connotación netamente policiva y externa o ajena al fenómeno, proceso o la persona que se controlaba. Siempre lo teníamos con una concepción desafortunada. Incluso si hoy en día ustedes van a buscar el término control
En el diccionario de la lengua española vemos que control es verificación, examen, o sea que siempre tiene una connotación sancionatoria e indirectamente correctiva. Es decir, siempre nos dice que hay que ceñirse a las reglas establecidas y por lo tal decíamos que era completamente reactivo. Pero hoy en día ya digamos que sabemos que el control definitivamente es la base para todo el proceso organizacional efectivo. Es decir, necesitamos que exista control para poder apuntarle a la mejora continua. Es así como hoy en día reconocemos que el control es una labor natural y absolutamente necesaria para el éxito de cualquier gestión a todo nivel. Y ya sabemos que la verdadera naturaleza del control es realmente proactiva, que es un medio absolutamente eficaz para mantener a la organización en el rumbo correcto, que es la base para lograr su desarrollo y adicionalmente el desarrollo de las personas, quienes finalmente serán las protagonistas de su propio control. O sea que en términos actuales el control se refiere más a la correcta administración de la organización que a un concepto netamente restrictivo. El control apoya y facilita la toma de decisiones. También sirve de base para la planificación y la prospección de la organización, y ello hace que se propicie la participación a todos los niveles en la gestión empresarial. También ayuda a anticipar problemáticas futuras y subsanar errores, y sirve como base para el desarrollo de sistemas de remuneración e incentivos. En este momento se hace necesario repasar un poco lo que hemos visto en el video. Primero, completa la frase. Lo que no se puede, no se puede. Lo que no se puede controlar, no se puede. Opción A, controlar, gestionar, medir. Opción B, gestionar, medir, controlar. Opción C, medir, controlar, gestionar. Si respondiste C, la respuesta es correcta. Lo que no se puede medir, no se puede controlar. Lo que no se puede controlar, no se puede gestionar. Muy buen trabajo. Bueno, ¿y recuerdas el proceso administrativo? Su propósito es identificar oportunidades de mejoramiento que les permitan a las organizaciones la optimización de sus recursos y el logro de sus resultados en función de una mejor competitividad mediante un mejor desempeño de las actividades. La anterior definición corresponde a qué fase: A, organizar; B, dirigir; C, controlar. Si respondiste C, correcto. Esto corresponde a la fase de control. Muy buen trabajo. Bueno, y siguiendo con el proceso administrativo. Etapa donde se fijan obligaciones a individuos o equipos de trabajo, donde se señalan relaciones entre todas las actividades y la autoridad con el objeto de llegar a una meta específica. Esta definición, ¿a qué fase corresponde? A organizar, A; dirigir, B; o controlar, C. Si respondiste A, correcto, corresponde a la fase de organizar. Muy buen trabajo. Retomando la temática y comprendiendo que el control es una fase primordial en todo el proceso administrativo, es importante hablar un poco de la medición, pues sabemos que para controlar es imprescindible medir y cuantificar los resultados. La medición de los resultados en una organización se relaciona con la capacidad de adelantarse a los problemas que se pudieran presentar, realizando acciones preventivas que ayuden a detectar o predecir situaciones potenciales y de impacto negativo. Existen muchas herramientas de medición del desempeño organizacional, pero nosotros vamos a hablar de los indicadores de gestión. Cuando hablamos de un indicador nos referimos a una magnitud que expresa el comportamiento o desempeño de un proceso que al compararse con algún nivel de referencia permite detectar desviaciones positivas o negativas. Es decir, los indicadores de gestión realmente son los signos vitales de la organización. De ahí la importancia de estarlos monitoreando continuamente, pues eso es lo que permite establecer las condiciones e identificar los diversos síntomas que se derivan del desarrollo normal de los procesos y actividades de la empresa. Así como los signos vitales en nuestro cuerpo son pocos, pero nos brindan información acerca de todo el funcionamiento del cuerpo humano, en una organización también debería ser igual, es decir, contar con el mínimo número posible de indicadores, pero que nos garanticen que podamos acceder a una información constante, real y precisa
sobre los aspectos más importantes del funcionamiento empresarial, como la efectividad, la eficacia, la eficiencia, la productividad y también lo relacionado con la ejecución presupuestal, la incidencia de la gestión y todo lo que constituye el conjunto de signos vitales de la empresa. Para comprender un poco mejor acerca de los indicadores de gestión, vamos a hacer el comparativo con el tablero de un vehículo convencional. Tal y como lo vemos en la pantalla, en ese tablero hay una cantidad de instrumentos que siempre nos están mostrando el comportamiento de los factores vitales, tanto para el funcionamiento del vehículo como para la seguridad, tanto de los pasajeros, del conductor, incluso de los peatones. Entonces, por ejemplo, el tacómetro. Sabemos que el tacómetro mide las revoluciones por minuto del motor. Lo ideal es que siempre la aguja se mantenga en la segunda parte de la escala, pero nosotros sabemos que si está en la primera es que está funcionando a muy bajas revoluciones por minuto, pero que si está en la tercera también hay un problema y está sobre revolucionado y sabemos que en ambos casos se podría dañar el motor. Lo mismo pasa con el indicador de la cantidad de gasolina. Ya sabemos que él es el que nos ayuda a controlar la cantidad de combustible que contiene el tanque o también nos ayuda a determinar lo que hemos consumido. En este caso sabemos que lo recomendable es que la aguja no marque menos del cuarto del tanque. Así nos vamos dando cuenta con las luces direccionales, con el odómetro, con la temperatura del motor y con todos estos componentes del tablero del vehículo que definitivamente nosotros siempre vamos a estar necesitando esas señales que nos permitan hacer la medición del proceso y nos permitan determinar si está funcionando de manera adecuada o no. Es sorprendente que con solo 10 instrumentos se puedan administrar las más de 30.000 partes que puede llegar a tener un vehículo convencional y los diferentes sistemas que éste posee. Así que se puede concluir que simplemente con mantener los aspectos vitales bajo un monitoreo constante podemos garantizar el correcto funcionamiento de este vehículo. Lo mismo sucede realmente con la gestión organizacional, pues sabemos que nos podemos valer de la identificación de esos signos vitales o también llamados factores críticos de éxito para determinar si efectivamente se están cumpliendo o no los objetivos que habíamos planteado inicialmente. Mora García lo concluye diciéndonos que los indicadores de gestión se convierten en los signos vitales de la organización y su continuo monitoreo permite establecer las condiciones e identificar los diversos síntomas que se derivan del desarrollo normal de las actividades. Siendo así las cosas, los indicadores nos sirven para definir metas desafiantes y logrables. También nos ayudan a reducir la subjetividad, a comprender mejor lo que está sucediendo, a sintetizar la realidad, a motivar al personal y a tomar acciones correctivas. Y como lo hemos mencionado, todo ello en busca de la mejora continua. Existen diversas clasificaciones de los indicadores de gestión. Particularmente vamos a hablar en este momento de la clasificación de eficacia, eficiencia y efectividad. Cuando hablamos de eficacia, nos estamos refiriendo a aquellos indicadores relacionados con el logro. ¿Por qué? Porque se refiere a la capacidad para lograr los resultados, guardando relación con los objetivos y las metas planteadas. Obviamente todo ello en un periodo de tiempo determinado. Aquí podemos decir que se utiliza mucho para medir la relación con los productos y servicios ofrecidos una vez concluidos. Entonces, por ejemplo, nos sirven para verificar si se cumplió con las metas, con los planes, con los programas preestablecidos o si existió una desviación. También nos ayudan, por ejemplo, a medir el grado de cumplimiento de los resultados frente a lo planteado. También pueden ayudarnos a evaluar si el servicio prestado se entregó oportunamente. También nos pueden ayudar a establecer, por ejemplo, el grado de cobertura del servicio prestado de acuerdo a lo contenido en el plan. Estos indicadores siempre responden al qué. Bueno, están otros indicadores que son los indicadores de eficiencia. Estos responden es al cómo y básicamente tienen que ver con la gestión de los recursos. ¿Por qué? Porque es la maximización de los insumos empleados para generar los productos o servicios, ya sea que con recursos iguales o constantes se obtengan mayores resultados o que con resultados iguales o constantes se ejecuten menos recursos. Es decir, ellos son los que miden la manera en que los recursos e insumos se convierten económicamente en resultados o productos. Entonces, digamos que con estos indicadores de eficiencia
Básicamente nosotros buscamos medir la productividad de los procesos misionales y de apoyo en relación con el recurso utilizado frente al servicio prestado o la actividad desarrollada. También nos pueden ayudar a establecer el nivel óptimo en la utilización de los recursos para el logro de los objetivos propuestos. Y también nos ayudan a determinar si la cobertura alcanzada en la prestación del servicio alcanzó las metas establecidas, pero al mínimo costo. Ellos digamos que siempre van a apuntarle al uso racional de los recursos. Y por último vamos a hablar de la efectividad. Ellos son los que responden al para qué, o sea, en el impacto en el resultado. Ellos, digamos que podemos decir que estos han sido definidos como el grado en que se logran los objetivos y se satisface la necesidad o se resuelve el problema para el cual fue creado el plan, el programa o el proyecto y el nivel de impacto de las actividades que se desarrollan frente a los objetivos planteados. Es decir, aquí digamos que con este indicador se responderían preguntas como qué tan efectiva es la organización para dirigirse al logro de su misión. También podría responder a una pregunta como ¿tiene la organización la capacidad de satisfacer la necesidad de los beneficiarios? O también la organización proporciona a los involucrados los productos y servicios que requieren y están dispuestos a apoyar. Estos son, digamos, como uno de los principales indicadores que utilizamos a nivel empresarial. Bueno, y llegó el momento de repasar. Vamos con el primer desafío. Indique si es falso o verdadero. Un indicador es una magnitud que expresa el comportamiento o desempeño de un proceso, que al compararse con algún nivel de referencia permite detectar desviaciones exclusivamente negativas. Vamos a dar un espacio de tiempo mientras piensa la respuesta correcta. Si tu respuesta fue falso, excelente, muy buen trabajo. Recuerda que las desviaciones también pueden ser positivas. Recursos económicos para control y monitoreo de residuos sobre recursos totales del proyecto por 100. Esto podría ser un indicador de A, eficiencia, B, eficacia, C, efectividad. Si tu respuesta fue A, excelente. Esto corresponde a un indicador de eficiencia. Recordemos que estos indicadores guardan la relación entre los resultados obtenidos y los recursos utilizados. Bueno, cuando nos dicen que es el grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados, se está haciendo referencia a un indicador de eficiencia, eficacia o efectividad. Si tu respuesta fue B, excelente. Esa era la respuesta correcta. Corresponde a los indicadores de eficacia. Retomando la temática, vamos a hablar un poco de los requisitos que deben de tener los indicadores. El primero que encontramos es la disponibilidad, es decir, la información para la construcción del indicador debe estar disponible y sin restricción para obtenerla. De ahí la importancia de que existan muy buenos canales de comunicación entre todas las áreas de la organización y además que exista un consenso en la importancia de la construcción de dichos indicadores para que todos sean partícipes. Otro de los requisitos es respecto a la funcionalidad, es decir, el indicador debe ser de fácil interpretación y debe expresar información útil para poder tomar decisiones sobre este. Otro de los requisitos es la especificidad, es decir, la medición debe ser exclusiva del fenómeno que busca medir, por lo tanto, sus variables deben ser determinadas en el marco del fenómeno. Y adicionalmente a este requisito de especificidad se debe unir el de claridad, de modo que cualquier persona lo pueda comprender. Otro de los requisitos es la confiabilidad, es decir, todos los datos utilizados para la construcción de la medición deben ser de fuentes confiables y verificables. Y el último requisito es la periodicidad, es decir, la medición del indicador debe estar definida en un marco de tiempo con una frecuencia definida. Existen 7 pasos fundamentales para formular los indicadores. El primer paso es la identificación del objetivo, es decir, un objetivo es la guía principal que define la ruta deseada a llevar a cabo por una organización, es decir, su propósito fundamental. Esto es lo primero que tenemos que identificar de modo que podamos implementar correctamente el indicador de gestión.
Posteriormente tenemos que identificar las metas. Recordemos que al tener el objetivo planteado, se proceden a definir las metas, las cuales son expresiones cuantitativas de los objetivos y de los logros que se esperan alcanzar a través del desarrollo de los mismos. Las metas se estructuran determinando cantidad y periodo de tiempo. Como tercer paso tenemos la definición de tipología del indicador. O sea, el tipo de indicador a formular va a depender de los aspectos relevantes, es decir, de las variables, de lo que se busca monitorear y realizar seguimiento de acuerdo a los resultados esperados por parte de la organización. Acá, cuando hablamos de variables, recordemos que son características, cualidades, elementos o componentes de una unidad de análisis, las cuales pueden modificarse o variar en el tiempo. Cuando ya tengamos esto definido, pasamos al cuarto punto, que es la redacción del indicador. Aquí es el objeto a cuantificar más la condición deseada del objeto. Como quinto paso tenemos la selección de indicadores. Recordemos que un indicador debe ser de fácil comprensión e interpretación y debe permitir establecer relaciones con otros indicadores utilizados para medir la situación o fenómeno de estudio, es decir, debe ser comparable en el tiempo y en el espacio. Recordemos que para seleccionar los indicadores es importante verificar la pertinencia, la funcionalidad, la disponibilidad, la confiabilidad y la utilidad. Como sexto paso, se elabora la hoja de vida o también llamada la ficha técnica del indicador. Aquí se procede a plasmarlos en una hoja donde se incluyen todos los elementos constitutivos. Normalmente cuando hablamos de esos elementos constitutivos nos estamos refiriendo al proceso, al subproceso al que pertenece, al nivel, al nombre del indicador, el objetivo del indicador, la metodología de medición, la fórmula de cálculo, las fuentes de información, la utilidad de medida para el indicador, la frecuencia de medición, el tipo, las metas y la escala de rango. Adicionalmente, también tenemos que esta ficha técnica debe estar diligenciada por el responsable del indicador. Y obviamente, como último punto, está el monitoreo de indicadores, que ya es la aplicación que se realiza tomando en consideración un periodo de tiempo determinado. Aquí presentamos un ejemplo de una ficha técnica de indicadores, también llamada hoja de vida de indicadores e incluso matriz de indicadores. Recordemos que este es un instrumento de transparencia al hacer pública la forma en que se calculan los valores del indicador. Además, comunica los detalles técnicos que facilitan la comprensión. Entonces, es un instrumento de mucho uso en las organizaciones que emplean los indicadores como instrumento de medición y de control. Bueno, llegó el momento de repasar lo visto en esta última parte del video. Es un requisito de los indicadores. El indicador debe ser de fácil interpretación y debe expresar información útil para la toma de decisiones. ¿A qué requisito pertenece? A. Funcionalidad. B. Disponibilidad. C. Confiabilidad. Vamos a dejar un espacio para que lo pienses. Si seleccionaste la A, correcto, corresponde a funcionalidad. Muy buen trabajo. Otro requisito de los indicadores. Los datos utilizados para la construcción del indicador deben ser fidedignos. Ello corresponde a la característica de funcionalidad A, disponibilidad B o C, confiabilidad. Exacto, C es la respuesta correcta, confiabilidad, muy bien. Es un instrumento de transparencia al hacer pública la forma en que se calculan los valores del indicador y comunicar los detalles técnicos que facilitan su comprensión. Esta definición pertenece a, indica la respuesta. Exacto, tienes razón, a una ficha técnica u hoja de vida de indicadores o también a una matriz de indicadores. Muy bien.
Bueno, ya finalizando el video, lo importante es comprender que el proceso de control es importante en la gestión organizacional y que uno de los principales instrumentos que se utilizan son los indicadores de gestión, aunque no es la única técnica o herramienta utilizada. Muchas gracias.